En un mundo que enfrenta desafíos económicos y sociales sin precedentes, surge una oportunidad única para repensar el futuro. El Cuarto Congreso Internacional de Economía de Francisco en América Latina y el Caribe se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre de 2024 en la Ciudad de México, reuniendo a actores que promueven la justicia económica, social y ambiental en toda nuestra región. En esta edición, el Congreso abordará los ejes temáticos de negocios en transición, transformando modelos económicos hacia el cuidado de las personas y de la casa común, mujeres por la economía, visibilizando la deuda económica con las mujeres y promoviendo la igualdad, vida y estilos de vida, propuestas que fomenten la dignidad, la cultura, el respeto al medio ambiente y el consumo responsable. Políticas públicas para la felicidad. Creando horizontes de desarrollo integral y participación democrática para nuestras comunidades. Nuestro objetivo es fomentar discusiones académicas y sociales que impulsen alternativas económicas, promoviendo la creatividad y el compromiso de la juventud. Queremos que cada voz sea escuchada y que cada idea contribuya a un futuro más justo y sustentable. Únete a nosotros en este llamado universal hacia un futuro más justo. Inscríbete ahora y sé parte del cambio. Participa en nuestros webinars previos y conecta con otros agentes sociales. Cuarto Congreso de Economía de Francisco en América Latina y el Caribe. Economías para la creación y la acción. Organiza Red Latinoamericana de Economía de Francisco, con la colaboración de Bienvenidas y bienvenidos, queridos amigos, a este cuarto Congreso de Economía de Francisco en América Latina y el Caribe. Estamos muy felices de poder arrancar con esta fase inaugural de nuestro Congreso con nuestra perspectiva latinoamericana, tomando el protagonismo del llamado del Papa Francisco por pensar y crear una economía más justa, más humana, más solidaria, que nos dé esperanza al mundo y a la juventud que estamos viviendo en él. Quiero saludarles desde México con mucha alegría a nombre de todo el comité organizador de este cuarto congreso y de quienes hacemos parte de la red latinoamericana. El primer anuncio que quiero hacerles es un anuncio y una palabra de agradecimiento a todas las personas que difundieron nuestra convocatoria, a las personas que participaron postulando y a todas las instituciones aliadas que hoy hacen posible el arranque de este congreso. Gracias a esta difusión y a la participación, y yo estoy seguro, a que en el corazón de muchas personas hay la necesidad de transitar a una economía más justa, hoy podemos decir que este Congreso arranca una nueva modalidad que no se venía manejando y que hoy tenemos el honor de poder compartir con ustedes. Hemos recibido muchísimas ponencias desde distintas perspectivas, con distintas sensibilidades y desde distintas latitudes. Y por eso hemos decidido visibilizar la gran necesidad, la gran palabra que tienen nuestros territorios en cada uno de los países, haciendo un congreso que es un caminar latinoamericano constituido en 5 fases. El día de hoy, viernes 18 de octubre, estamos inaugurando con la fase inaugural con 4 ponencias que desafían los ejes temáticos y las aldeas, particularmente de este Congreso. Explicaré en un momento quiénes nos acompañan y escucharemos sus ponencias. La segunda fase será la fase híbrida en Ciudad de México,
el 24 y 25 de octubre. La tercera fase también tendrá un aspecto presencial y en línea con la visión desde nuestras compañeras y compañeros de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar, a quienes les agradecemos la preparación de esta tercera fase. La cuarta fase es un hito histórico. En primer lugar, la COP16, que es un evento regional de alcance internacional, le ha dado un espacio a la economía de Francisco para poder visibilizar la urgencia de que la transición ecológica requiere una transición económica. Y por eso nuestras compañeras y compañeros de Colombia presentarán una ponencia en la COP16 y tendremos también ponencias alrededor de esta. Y terminaremos agradeciendo la palabra de nuestras compañeras y compañeros brasileños. América Latina comparte este idioma entre muchos otros. Hoy Shmari nos compartirá también la belleza de otro idioma en México. Pero tenemos como estos dos idiomas, el español y el portugués, que nos hermanan como región y quisimos destinarle todo un día, una fase al idioma portugués a que estos desafíos, estas alianzas, esas alternativas, podamos escucharlas y aprender de ustedes. Y como están viendo en la imagen, tenemos nuestras 5 fases y el día de hoy me da mucha alegría dar la bienvenida a nuestro panel inaugural de esta fase del 18 de octubre que nos va a compartir nuestras compañeras y nuestros compañeros que a continuación voy a presentar. Está con nosotros, en primer lugar, voy a hacer una ronda de presentación, Juan Manuel Gil Barragán, sí, Barragán, ¿verdad? Él es doctor en administración, summa cum laude, de la Universidad Politécnica de Valencia, con un máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bristol del Reino Unido. Posee una extensa trayectoria en docencia, consultoría e investigación en negocios internacionales, abordando estos campos desde una perspectiva humana e integral. Su experiencia incluye roles destacados como Research Fellow de IEOF, miembro del Centro de Empresas Conscientes y actualmente es profesor de negocios internacionales del TEC de Monterrey, Campus Puebla, en México. Gracias, Juan Manuel Gil Barragán, por estar con nosotros. Es una alegría contar con tu presencia. Ahorita diré en qué nos vas a compartir y te daré el uso de la palabra. Nos acompaña también en este panel inaugural Shmari Rodríguez. Y Shmari Rodríguez es la coordinadora de la microfinanciera Common Seed Cateltic del grupo Yomol Atel. Ella es socia y trabajadora celtal, una de las comunidades indígenas de nuestro querido México. Pertenece a la comunidad de Santa Cruz en la reforma del municipio de Citalá. Es una mujer valiente, profética, trabajadora, luchana y es un orgullo que hoy compartas la palabra con nosotros y con nosotras. Bienvenida también, Shmari, ya nos saludarás y te presentaremos en tu ponencia. No en último lugar, pero sí quiero también presentar a quienes nos compartirán en esta sección nuestra tercera ponencia. Se encuentra también con nosotros Esmeralda Medina Mejorada, de una de las periferias de nuestra querida Ciudad de México, de Iztapalapa. Ella es ingeniera química por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es estudiante de la maestría en Pensamiento Social Cristiano del IMDOSOC, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, en colaboración con la Universidad Católica Lumen Gentium. Tiene una especialidad en desarrollo humano y en espiritualidad por la Universidad Pontificia de México. Tiene estudios de teología bíblica, finanzas, educación financiera y logoterapia. Es consultora de negocios y facilitadora de desarrollo humano. Muchas gracias, Esme, por estar también con nosotros y abrir este panel
En un momento se unirá también Augusto Martins. Él es experto también en educación financiera, brasileño, y que también formará parte de esta sección. Agradezco esta paciencia por poder presentar y explicar un poco las modalidades de nuestro Congreso. Invito a todas y a todos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, a que se inscriban a cada una de las fases para que puedan apreciar y dejarse inspirar por el trabajo de muchas personas que sueñan con lo que el Papa nos ha convocado, una economía con alma. A continuación, voy a presentar el primer eje temático, la primera aldea, que es parte de los procesos fundamentales de este Congreso, que es negocios en transición. Es una aldea que en un principio nos desafía a replantear con crudeza y con realidad que la manera tradicional de hacer negocios es insostenible. Y por eso, un experto en este tema, Juan Manuel Gil, hoy va a abordar en su ponencia potenciar la toma de decisiones empresariales y directivas a través del discernimiento ignaciano y la teoría de la afectuación. Gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. Ahora sí, te cedo totalmente el uso de la palabra para que nos saludes y comiences con tu ponencia. Jesús, muchísimas gracias por la presentación y yo quiero empezar diciendo que estoy muy contento de estar con todos ustedes. Creo que para mí pasó algo muy importante hace, no sé, 4 o 5 años cuando empezamos con la economía de Francisco, cuando oímos por primera vez el llamado del Papa, y es que me di cuenta que no era el único, porque no soy el único, somos muchos los que sentimos este llamado por cambiar la economía, porque sea más humana, más justa, por cambiar el mundo. Lo necesitamos. Entonces, para mí esto fue un llamado particular que se volvió un llamado en comunidad. Entonces, me alegra compartir con ustedes este panel y bueno, y si está bien con ustedes, voy a compartir mi pantalla para la presentación. Entonces, quiero contarles un poquito de dónde surge como esta ponencia. Y es que creo que habrían tres cosas muy importantes. Entonces, la primera es que con la economía de Francisco, me di cuenta que muchos de los emprendedores que están ahí porque realmente hay algo en su corazón, hay algo que sienten, hay un propósito con el cual ellos quieren cambiar la forma de hacer los negocios. Y esa motivación, como que esa energía, los ayuda a realmente lograr empresas extraordinarias, empresas de las cuales ustedes conocerán también a través de los diferentes paneles y ponencias que va a haber en este evento. Y entonces me parecía muy inspirador y ver cómo pueden pasar de esta idea a la realidad. Esa es una primera parte. Una segunda parte con empresas de Centro Consciente y con mi trabajo de investigación con emprendedores y emprendimiento internacional. También veo que hay unos emprendedores que sí logran, hay otros que no logran tener estas empresas. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y ahí también encontraba que, y también según la teoría de efectuación, que hablaré un poco sobre ella, que tiene que ver con quién soy yo, who I am. Y quién soy yo es cuál es mi propósito también. Entonces, había algo muy importante ahí, que hace parte de la investigación que yo vengo haciendo hace varios años. Pero hay una tercera que es muy importante, por eso tengo estas dos fotos. Durante más o menos 3 años, un poco menos de 3 años, estuve con mi familia en un proceso de vida comunitaria, vivía en comunidad, arriba está Zaragoza, España, abajo está Dom en Francia, vivimos en estas casas con muchas familias, con diferentes personas, y hay algo importante que también, pero hay muchas cosas que pasaron en esta experiencia comunitaria, fue el tema del discernimiento. Y es que ahí trabajamos también con empresarios, con gerentes, y yo veía cómo en la vida real el discernimiento les estaba ayudando a ellos a tener esa conexión entre lo que yo pienso, entre mi propósito de vida, entre cómo pienso que deben ser las cosas y en lo que yo estoy haciendo y en lo que mi empresa debería estar reflejando. Entonces yo parto de esto, parto de la realidad de lo que yo vi, y lo que yo busco con esa ponencia es darle como un poco de estructura, un poco más teórica a por qué esto puede funcionar. Entonces, al final, el propósito de esta ponencia es entender un poco cómo la toma de decisiones a través de la forma de efectuación se puede mejorar con el discernimiento ignaciano.
Entonces, para empezar a hablar de esto, voy a hablar un poquito de la diferencia entre, o qué es la teoría de la efectuación. Y es que tradicionalmente, cuando hablamos de emprendimiento, y lo vemos en muchas universidades, es que a uno le dicen, al estudiante le dicen, bueno, tú quieres hacer un emprendimiento, escribe un plan de negocios, en el cual además tú vas a tratar de predecir lo que va a pasar. Tú predices el futuro, tú, según tu plan, vas a pensar cuántas ventas, a quién, y es un proceso planeado que está bien. Lo que pasa es que hace como 25 años, Sara Sarasvati, que es la creadora de esta teoría, ella dice, de pronto no es tan cierto. Ella, como muchos otros profesores de emprendimiento, enseñaban esto. Y ella dice, ¿yo por qué enseño esto si a los empresarios que conozco les pregunto y la gran mayoría han tenido planeación, pero un poco más en una servilleta, en su cabeza, pero en plan de negocio formal no, y tienen empresa, y los que yo acompaño que hacen plan de negocio a veces no les resulta. Entonces ella lo que decide hacer es hacer un panel, hacer entrevista a 27 en Estados Unidos, 27 emprendedores expertos que ya tenían varias empresas y los investiga, les pregunta tú cómo has hecho, por qué, y a partir de estas preguntas ella encuentra que tienen algo en común. Y una de las cosas grandes, que es de lo que voy a hablar hoy de esta teoría, es que ella ve que ellos empiezan a identificar oportunidades y a crear la empresa a partir de tres elementos importantes que ella lo llama available means, lo que yo tengo dispuesto como en las manos, que es entender bien quién soy yo, entender con quién estoy, networking, que es muy importante, no lo hago solo, y también entender muy bien qué es lo que yo sé y lo que no sé que me puede aportar para este emprendimiento. Eh, y cuando hablamos de discernimiento ignaciano, lo que esto busca es que a partir de, toma decisiones y es a partir de tomar un poquito de distancia del problema, de la decisión que debo tener, de lo que quiero lograr, tomar distancia, yo puedo ver el panorama completo. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces cuando sobre todo estamos en un problema o en un proyecto muy importante, creando nuestra empresa, a veces nos enfocamos tanto en algo que perdemos de vista el gran panorama, perdemos de vista la foto completa porque nos centramos en algo. Entonces, San Ignacio, que es el que crea esto de discernimiento, eh, él da unos postulados muy importantes para poder entender cuál es la voluntad mía, cuál es realmente mi deseo, cuál es mi propósito, cuál es, en este caso si es espiritual, cuál es el propósito de Dios o de esa gran fuerza, como ustedes, en lo que ustedes crean, y cómo el contexto también, la situación real, me confirma o no lo que está pasando. Teóricamente, digamos que académicamente, yo estoy utilizando dos autores, a Barton y a Liebert, que nos dicen cómo funciona esta toma de decisiones, este discernimiento en las empresas. Eh, y entonces, lo que yo busco, teóricamente, es cómo se combina la efectuación con estas dos formas de hacer discernimiento que nos proponen estos autores. Entonces, más allá de ir a lo teórico, estoy ahorita terminando un artículo que tengo que enviar a revista ahora, pero creo que lo académico solo les interesa o nos interesa lo académico. Entonces, no voy a hablar de esos detalles teóricos porque los aburro, pero sí como del fondo, que creo que es mucho más importante, creo que es mucho más práctico y da mucha utilidad. Entonces, al final lo que yo he visto y lo que propongo es lo siguiente. Entonces, siempre hay un punto de partida y es yo qué quiero decir. Tengo alternativas y tengo que tomar decisiones. Una decisión grande es cómo comienzo mi empresa. Otra decisión muy importante es esto que yo siento, este propósito que yo tengo en mi corazón, estas ganas que tengo de cambiar el mundo, ¿cómo lo materializo en una empresa? Entonces, lo que propongo es que primero debe partir por una reflexión individual. Hemos oído muchos emprendedores exitosos que ellos dicen que la parte más difícil de todo, o parte del éxito más bien de su empresa, ha sido tener un espacio, un tiempo de realmente pensar cuáles son los valores míos que yo le quiero dar a la empresa, cuál es el propósito que mi empresa puede tener, por qué la quiero crear. Y esto no se da de la noche a la mañana, esto necesita un tiempo de silencio, un tiempo de entender, un tiempo de preguntarse para que lo que arranque, la idea que empiece con la fuerza necesaria para poder superar los obstáculos que van a encontrar en el camino, que son muchos. Lo segundo
es que a partir de esa reflexión individual del propósito, se empieza a pensar mucho en quién soy yo y quién soy yo en el sentido de qué es lo que a mí me motiva. ¿Por qué esa idea y por qué no otra? ¿Qué relación tiene conmigo? Ya que esto es muy importante porque los negocios tradicionales o lo que nos dice sí, el management tradicional es que lo más importante es el profit, lo más importante es el dinero. Yo hago empresa porque quiero ser rico y eso no es cierto. Claro, lo necesitamos. Nosotros necesitamos sangre para vivir, pero nuestra razón de ser no es la sangre. Es algo que necesitamos, entonces sí necesitamos generar recursos, necesitamos ser financieramente sostenibles, pero esta no es nuestra razón de ser. Y si tú te quedas con eso, te va a ir muy mal. Hay muchas otras formas de hacer dinero y probablemente más fáciles. Entonces, lo que es importante es eso, hay que tenerlo, pero sobre todo es cuál es tu propósito, por qué eso y no otra cosa. Lo segundo es pensar en qué personas y conocer personas que te puedan ayudar, porque solo no podemos. Yo creo y lo he visto el poder de la comunidad y además en los negocios y en negocios internacionales, gran parte de la explicación de por qué son exitosos es que lo hacen con otras personas. Acá viene la invitación a que también preguntes, compartas, no te quedes con que es mi idea de negocio y no la puedo compartir con nadie porque me la roban, nadie te la va a robar. Antes pueden ayudarte a mejorarla. Y lo último en qué conozco y qué no. Hay que tener mucha humildad porque no lo sabemos todo y también entender qué es lo que sí sabemos, dónde podemos poner el valor. Y con estas tres cosas tenemos que ver cómo nuestra idea va tomando forma a partir de estos tres conceptos y cómo, sí, cómo esto va tomando forma. Y esta es una parte de discernimiento individual. Entonces, si ustedes conocen a Dios, si creen en Dios o si tienen otra espiritualidad, ahí el propósito también es tener que tratar de tomar esta distancia. Ya una vez tenemos la idea. Y esto solo se hace a partir de en oración, en meditación, en alguna de lo que ustedes practiquen. Es como yo hago para preguntarme a mí mismo, preguntarle a Dios, ¿qué tiene que ver esto con mi propósito de vida? ¿Cómo lo puedo integrar? ¿Qué siento? Siento alegría, siento miedo, pero siento paz, estoy libre, esto es muy importante, me siento libre para tomar esta decisión. ¿Lo hago por qué? ¿Lo hago porque quiero mostrarle algo a alguien? Probablemente estás equivocada. Lo hago, entonces que entender también el bien, el por qué. Y viene una tercera fase que es el discernimiento comunitario. Y es que es muy importante que tú también le pidas ayuda a aquellos que confían, que saben, y que ellos te ayudan a entender y ver el contexto, cómo se va desarrollando. Muchas veces uno dice, esta es mi idea, voy por acá, arranca, pero tiene uno que abrirse también a ver que a veces el contexto, a veces la realidad te está mostrando que de pronto no es este camino y tienes que dar una pequeña curva o una curva más grande. Entonces uno debe estar abierto y eso tú no lo puedes hacer solo. Entonces, gran parte de la importancia de las redes es que uno se siente con estas personas a pensar, a sentir. Hay algo aquí, un paréntesis que me parece muy importante y es que hay un artículo que me encanta que se llama For Knowledge Person, que es de Otto, que es el creador de la teoría de U, la teoría de la U de MIT. Y él nos dice ahí que hay un conocimiento que no es mío, que está como ahí y que yo lo puedo sentir comunitariamente. Esto me parece súper interesante, lo estamos explorando con el equipo de él, porque creo que esto es parte de, o el discernimiento, creo que es la puerta que abre a este conocimiento superior que hay ahí, este conocimiento que solo se crea a partir de otras personas, en comunidad. Cuando hablo de comunidad es con el otro, con otras personas, que tengamos valores similares, que tengamos una visión similar y entre todos podamos como crear esta nueva visión. Y después de esto ya empieza la implementación de la decisión y uno va a ir corroborando con la realidad a ver qué es lo que va pasando. Y esto es es un proceso que es más no lineal, sino más bien es circular, porque vuelve al inicio y vuelve uno a preguntarse y es un proceso que debe continuar. Eh, entonces, ahí se crearía un nuevo concepto, que es lo que estoy trabajando, que es el discernimiento de efectuación, en el cual yo al final lo que busco es que
Si entendemos que para la teoría de la efectuación, para la vida real, según el lente de esta teoría, es muy importante entender bien quién soy yo, con quién puedo trabajar, qué sé y qué no sé. Entonces yo pienso que al tener estos ejercicios de discernimiento, al tener estos espacios de libertad, al tener estos espacios de reflexión comunitaria, al tener estos espacios de sentir, de poder co-crear, de poder tratar de entender cómo está surgiendo el futuro, de tener como esta visión profética que se habla mucho en la economía de Francisco, yo puedo empezar a crear y a descubrir esta realidad en la cual yo quiero crear mi empresa. Entonces, pues sí, es que este es el concepto que estoy trabajando desde lo teórico, pero en la práctica funciona muy bien. Y entonces ya para terminar, para concluir, entonces yo creo que o lo que he visto en conclusión es esto. Hay dos panoramas que yo estoy viendo y que creo que en la economía de Francisco estamos tratando de resolver y en la aldea en la que estoy de negocios. Y es que uno podría decir que hay dos panoramas. El primero es que yo como emprendedor, como empresario, que siento este propósito, que quiero cambiar el mundo, a veces pienso que me debo alejar un poco de lo que yo soy, un poco de mis creencias, de mis valores, porque al final business are business, porque al final los negocios son gana, pierde, porque al final los negocios tienen un lenguaje que viene además de la guerra, un lenguaje súper malo, que no son ciertos, además, no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Bueno, muchos estudios de los cuales no hablaré hoy, pero nos muestran cómo las empresas que más duran tienen propósito, por ejemplo. Las empresas que más duran son capaces de hacer alianzas, son capaces de trabajar con otros, son capaces de muchas cosas, son sostenibles ambientalmente, socialmente, financieramente. Entonces, sí hay una gran diferencia entre el que piensa que es economía de guerra y el que piensa que es una economía de care, una economía de cuidado, una economía que genera valor y no que destruye valor. Entonces, en este segundo panorama, que es el que estamos trabajando muchos en la economía de Francisco, es cómo hacer para que yo pueda integrar lo que soy, mis valores, mis creencias, también mi vulnerabilidad, mis debilidades. Ese propósito personal y ese propósito colectivo que estamos creando, cómo realmente yo lo puedo integrar y esto genera un valor tan importante en la empresa que va a ayudar a que mi empresa no solo crezca, a que mi empresa perdure. Ya para terminar, un ejemplo que quisiera darles que trabajamos mucho en empresas conscientes es Southwest Airlines. Es una empresa en Estados Unidos, una aerolínea que muestra cómo muchas de estas cosas la han vivido ellos y mientras todas las empresas de aerolíneas van cayendo, no generan rendimiento, tienen que, en cuando hay crisis como el COVID, despiden personas, esta aerolínea es totalmente diferente y lo que hace es que viven desde el amor, lo que hace diferente es que viven desde el cuidado, lo que hace diferente es todo esto que estamos hablando. Entonces, hay un montón de ejemplos donde nos muestran que realmente vale la pena tener como esta unidad. Entonces, ya para terminar, quiero dejarles una pregunta muy grande y es, ¿tú qué sientes en tu corazón? ¿Qué sientes? Tú estás siendo una persona, tienes unidad entre lo que piensas, crees y lo que estás tratando de hacer, o sientes que al revés, como que cuando entras a tu trabajo o cuando empiezas tu empresa, tienes que dividirte, porque una cosa son negocios y otra cosa soy yo. Muchas gracias, Juan Manuel. Si quieres dejar de compartir tu pantalla para que te podamos ver. Es asombroso cómo hoy abrimos este congreso recordándonos que la economía y los negocios no tienen que ser un motivo de separación de nuestra dimensión más trascendental. Al contrario, la plataforma y la oferta que hoy tú nos propones a través de esta ponencia es que a partir de nuestra espiritualidad, de nuestras convicciones más profundas, de nuestro sentido y de nuestra trascendencia, pueden desarrollarse también modelos de emprendimiento con un impacto social, ecológico, comunitario muy dignos que favorezcan al bien común. Hoy nos has dejado con este arranque para la comunidad de economía de Francisco que es muy diversa. Hay economía de Francisco, hay personas que les interesa la parte académica, pero también hay personas que les interesa la parte de negocios y de emprendimiento y hay personas que les interesa el enfoque también territorial y el desarrollo local y comunitario. Entonces, a todas las personas tienen que tener una voz. Y por eso el panel inaugural hoy
a través de un académico vinculado a Economía Francisco como eres tú, nos propone una plataforma para que el discernimiento sea una herramienta que potencie nuestro propósito, nuestra libertad, nuestro sentido y sobre todo hoy yo quiero dejar a todas las personas que nos escuchan con este gran regalo que nos das, que es cómo en los modelos de toma de decisiones dentro de las empresas y los negocios, el discernimiento comunitario puede ser clave para la transición y para la búsqueda del bien común. Quedémonos con este regalo maravilloso que nos dejas, transitar hacia modelos de gestión, negocios en transición, que tengan también como una base, un principio, el discernimiento comunitario. Gracias, Juan Manuel, por tu presencia y por tu participación, por abrir el panel de la transición de los negocios. Y ahora voy a pasar a otro sector de la economía de Francisco que está más preocupado por el desarrollo local y por la perspectiva territorial, igual de valiosas. Justamente este panel para mí es un reflejo de lo que pensamos en este Congreso. La parte académica es importantísima al mismo nivel que la parte territorial y al mismo nivel que las personas que buscan cómo ofrecer herramientas para la vida cotidiana, como el caso de Esmeralda. Son tres perspectivas igual de necesarias, igual de importantes. Y es un honor presentar, ahora ya la presentamos, pero darle la palabra a María Candelaria Rodríguez Hernández, Shmari, de cariño, para quienes la conocemos, que es la parte de la directora, de la parte del equipo directivo, coordinador, la coordinadora de este proyecto de la microfinanciera Common Seed Cateltic del grupo cooperativo Yomol Atel de las comunidades celtales del estado de Chiapas, México. Una alternativa que hoy abre el panel de Mujeres por la Economía, un proyecto que busca la inclusión económica de las mujeres con un efecto cultural y con un efecto de género. Gracias, Shmari, si nos haces favor de prender tu micrófono y yo voy a compartir aquí tu palabra, si nos quiere la presentación, si nos quieres regalar tu palabra y saludarnos, por favor. Bueno, Ichas Patilaguatanik, Hoon, Vigil, María Candelaria Rodríguez Hernández, Talemonta, Comunidad Santa Cruz La Reforma, Municipio Yuncitala, Yashatejón, Tayutil, Yuncomoncit, Cateltic, Microfinanciera. Les mando un saludo, mi nombre es María Candelaria Rodríguez Hernández, vengo de la Comunidad Santa Cruz La Reforma, municipio de Citalá y coordino la microfinanciera que es Común Cateltic en la lengua celtal. Les voy a compartir el trabajo que estamos haciendo desde la microfinanciera. Pues la microfinanciera pues está en la lengua celtal que es Común Cateltic, el fruto de nuestro trabajo en común. Empezó ese trabajo, la microfinanciera, en el año 2013, donde surgió la necesidad de los productores. ¿Cuáles son las necesidades que tuvieron ellos? Pues empezaron a prestar dinero en otros lados con los usureros, con una tasa muy alta de 12% a 15% mensuales. Y en esa parte, pues surgió la necesidad de prestar dinero en esa parte de los usureros, pero cómo darle acceso entre ellos mismos para que tengan sus propios fondos a que no van a prestar dinero con otros usureros con una tasa muy alta. Y en ese trabajo, pues, surgió esa idea con los productores y productoras de la cooperativa de Yomolatel, donde estamos trabajando, pues, empezó ese trabajo para que tengan mayor acceso de los préstamos con una tasa muy baja, a que ya no van a prestar en otros lados. Pues por eso ese trabajo que empezó para que darle mayor acceso a ellos, que tengan sus propios fondos de la cooperativa, a que no van a prestar dinero en otros lados. Y ese trabajo surgió para que
los productores ya no se van a gastar muchos dineros con otros usureros, sino que dentro de la cooperativa dejan con sus propios ingresos del fruto del trabajo que van saliendo. Y ese trabajo que empezó, pues empezó con un fondo donde ellos mismos crean sus propios fondos a que dan acceso a la mayor parte de préstamos, con 5 tipos de trabajos que van saliendo de ahí o 5 tipos de crédito a que van llevando, sino que cuáles son estos. La mayor necesidad de aquí, la necesidad de los productores, pues son prestar dinero con el trabajo, con la alimentación, con salud, educación y las celebraciones religiosas y entre otras cosas. Pues son esos donde se empezó a trabajar eso de la microfinanciera y no solo participan también los productores, también damos mayor acceso a las mujeres. ¿Y cuál es el mayor objetivo, el trabajo de la microfinanciera? Pues crear los servicios financieros a que los productores tengan mayor acceso a pedir sus préstamos para satisfacer la necesidad que tienen en cada una de ellos y ellas. Y ese trabajo que empezó, pues son un acuerdo de los productores desde las comunidades y desde las regiones para que tengan mayor acceso entre ellos mismos, para que no hayan mayor riesgo de las familias de prestar dinero con otros usureros, sino que entre ellos mismos dan acceso de la cooperativa, que tengan sus propios fondos ahí, a que pueden pagar con la tasa menor de los créditos a que no es con la tasa mayor que tenían mucho antes. ¿Y cuáles son el trabajo que más lo que se hacen de ahí? Pues son el prestar dinero con el trabajo a que puedan trabajar con sus parcelas o con sus otros trabajos que le pueden ayudar a las familias. Y la otra, pues, son las celebraciones religiosas. Aquí en la selva norte de Chiapas, pues, mayormente hacen celebraciones con las fiestas patronales y prestan dinero en esa parte para que le puedan convivir con las familias y convivir con otras familias dentro de las comunidades. Y el otro, pues, son prestar dinero con los salud. Y ese de salud, cuando hay mayor enfermedad en las comunidades, pues les ayudan entre ellos mismos para que no van a prestar dinero con otras cooperativas o con otros usureros que son muy alta la tasa de interés. Y ese trabajo que surgió, pues son acuerdos de ellos mismos y hay un reglamento de cada región, hay un acuerdo y hay un formato donde van dando esos préstamos, dando vueltas, donde sí haya mayor acuerdo entre ellos mismos para que sus fondos vayan creciendo, a que no vayan bajando el trabajo y cómo fortalecer el trabajo de ellos mismos, a que no salgan a otros lados a buscar otros ingresos, pues como darle mayor accesos a que tengan sus propios ingresos de esos para que no prestan en otros lados que no pagan con una tasa muy alta, a que ellos pues ya les ayudan en esos trabajos. Y esa microfinanciera empezó porque quieren con un fondo propio entre ellos mismos, donde pueden ver cuáles son la capacidad de trabajar con sus fondos a que van a otros lados, sino que hacen la comparación de que los fondos que tienen de la cooperativa, los productores, que sí dan mayor acceso a que no van a otros usureros. Si van a prestar con otros usureros, sino que hay mayor riesgo a que no poder pagar las deudas, no pueden pagar, no pueden cumplir, porque la cosecha de sus café que salen de aquí, pues ya no les alcanza para pagar las deudas que tienen, sino que pues es lo que se salió, esas ideas de crear sus propios fondos a que ellos mismos dentro de la cooperativa hayan el otro ingreso de sus propios fondos que tienen. Y en este trabajo que estamos trabajando con los productores y las productoras, pues participan los hombres y participan las mujeres. Damos mayor acceso al trabajo a las mujeres. ¿Por qué damos mayor acceso a ellos? Pues
Aquí, pues muchas de ellas que no vemos mucha la participación de las mujeres y estamos viendo esos pues para que participan más a las mujeres y a que damos el acceso, el valor de ellas, porque muchas de ellas siempre están en sus casas o no tienen dónde salir o no saben dónde salir o que no los dejan sus esposos, sino que damos la mayor igualdad y entre equidad el trabajo de la cooperativa para que las mujeres tengan sus valores de salir en adelante. ¿Y cuál es la que sí estamos trabajando en eso? Pues desde los créditos y tanto la participación a las mujeres, darle en esos préstamos también a la necesidad que tienen de las familias. Y damos esos trabajos mayormente en la educación financiera, como comentaron hace ratito, el trabajo que estamos llevando, pues a que las mujeres hayan mucha participación de la economía familiar, aunque muchas de ellas vemos que no tienen mucha participación, pues cómo darle acceso a que las mujeres participen más, que no solo los hombres tienen derechos de participar, tienen voz y voto, toman la decisión entre ellos, pues también nosotros como yo, mujer, tenemos derechos de participar, de tomar la decisión y que sea valorada lo que sí estamos haciendo y trabajando o hablando en esos trabajos. Y en esos trabajos, pues las mujeres damos una capacitación donde pueden participar en el tema de la gestión financiera, que damos una formación de cómo llevar sus costos, cómo llevar sus gastos en esa parte para que las mujeres tengan sus conocimientos y habilidades en temas financieros. Cuando haya un trabajo de la familia o de la comunidad, pues las mujeres tengan derecho, tengan sus valores de participar en esas reuniones o en las tomas de decisiones. Por eso damos esas formaciones a ellas para que aprendan a que no solo trabajan en otras partes y a que ellas tengan sus propios valores de participar y aprender sus propios costos. Y en esos trabajos, pues no solo damos esa formación y tenemos que ver la capacidad de ellas, tenemos que ver la capacidad de ellas. Empezamos a trabajar con la crianza de lechones, a que no solo las mujeres prestan dinero, prestan y prestan y no tienen dónde conseguir para pagar, algunas de ellas no tienen dónde y se sufren o muchas de ellas pues sufren mucho en esas partes de que no hay dónde conseguir, pues como que hay muchas cosas que salen de pensar en esa parte. Pues por eso las mujeres damos dos lechoncitos para la crianza de lechones, a que son pago por especie, no es pago por efectivo. Y ese trabajo que le damos a las mujeres, damos dos lechoncitos para que ellas van cuidando, pues el mayor cuidado que van a trabajar, para que cuando tengan sus propios crías, se regresan esos dos puerquitos que le damos para darle a la otra familia como la cadena productiva que estamos trabajando. ¿Por qué se surgió esa idea? Pues para que las mujeres haya mucha participación, haya mucha acuerdos y toma de decisiones. Como vemos ellas, pues nunca vemos mucho la participación. Por eso empezamos a trabajar en esa parte para que entre ellas mismas pues se animan a trabajar y se animan a participar a la toma de decisiones cuando hayas reuniones. Eso es lo que se empezó ese trabajo. ¿Y por qué se empezó eso? Pues es la que vemos la necesidad de ellas. Muchas de ellas, pues algunas que no cuentan con ingresos propios, porque no tienen mayor ingreso con sus familias. Y se empezó esas para que tengan un ingreso con la familia, para satisfacer sus necesidades, y vemos en esa parte, pues muchas de las mujeres celtales que estamos aquí ocupan mayor ingreso de las familias, pero son ellas las que no cuentan con ingresos propios.
Porque a veces que los maridos guardan el dinero o no les deja que le guarde a sus esposas, pues justo donde se empezó ese trabajo para que las mujeres puedan salir adelante con sus familias y puedan ayudarle a las familias, pues no digamos que todas, que sí están así, pues sino que empezamos para que vemos la necesidad de ellas a que pueden participar y a que pueden ayudar con sus familias, de sacar en adelante y trabajar con la familia y ayudarle de la economía familiar y a que tengan sus mejores ingresos con las familias. Y en eso pues es donde se empezó a trabajar desde esos créditos productivos que le llamamos con la crianza de lechones para tener mayor trabajo en la parte creativa de los créditos y que es en pago por especie que estamos llevando junto a las comunidades como es un trabajo que lleva la parte de la microfinanciera, que sí participan entre hombres, mujeres e hijos y hijas de los productores. Y también no solo por darle esos trabajos, sino que llevan una capacitación, como les comenté hace ratito, llevan una capacitación donde llevan el tema financiero, que son los costos y los gastos del trabajo, y llevar también esos trabajos sobre la formación de las contabilidades básicas de cómo llevar esos trabajos en la comunidad y el principal trabajo que le estamos dando es el trabajo con las mujeres, hombres y los hijos e hijas que estamos formando en esos trabajos de la microfinanciera y la educación financiera para formar esa parte y estamos viendo la posibilidad de cómo incrementar más trabajo para que las mujeres tengan mayor acceso de participar y tener voz y voto y crecer más el trabajo que estamos viendo. Pues solo lo que les comenté ahorita, Jocola Walik, muchas gracias. Joko Lawal, Shmari, muchas gracias por tu voz necesaria. Hoy estamos convencidos de que el eje central de este Congreso tiene que ser mujeres por la economía. Y hoy tú, con tu voz, con el trabajo de muchas personas, porque estás dando la palabra de muchas personas que trabajan y que hacen posible esta microfinanciera con valores también celtales, es el aporte de esperanza. Shmari, te lo digo con mucho respeto y con mucha honestidad. Las comunidades indígenas, su trabajo, su economía social, su economía solidaria, son esperanza para la humanidad. Hoy tu trabajo, tu palabra y sus proyectos son realmente una alternativa para el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Y sabemos que no es fácil porque Chiapas y tus comunidades están viviendo cuestiones de violencia, también de mucha degradación social, de mucha alta vulnerabilidad. Y aún así, ustedes se organizan y se resisten y proponen alternativas para salir adelante. Hoy valoro mucho que nos das la oportunidad de cuestionar cuál es el uso del dinero, para qué se endeuda la gente. Porque hoy tú estás diciendo, nuestros créditos tienen una finalidad, salud, trabajo, educación y fiesta comunitaria, porque también eso es importante. Entonces, gracias por tu testimonio, gracias por tu palabra, gracias por esta ponencia, Shimari, magistral que nos has dado también de todo lo que nos has enseñado y justamente por recordarnos que la violencia económica hacia las mujeres es grande y que si no hacemos una inclusión económica de las mujeres, es muy difícil que tomen el liderazgo y la toma de decisiones. Gracias por ser esperanza, Shmari, y a toda la comunidad celtal de la región de Bachajón, Chilón y todos los municipios que conforman la misión de Bachajón y el grupo cooperativo Yomol Atel. Muchas gracias. Y bueno, pasamos a la tercera y última ponencia de este primer bloque inaugural, que también abre el telón a una de las aldeas que estamos teniendo en este congreso, que es vida y estilos de vida. Justamente como todas estas pues reflexiones académicas y prácticas territoriales también tienen que incidir en alternativas viables para poder ofrecer a la sociedad, a la comunidad
Y bueno, pues el día de hoy, quien está con nosotros para poder presentar esta ponencia titulada El diezmo como modelo de educación financiera, un camino hacia la libertad económica de los pueblos de nuestra América desde el pensamiento social cristiano, es Esmeralda Medina Mejorada, que nos va a preguntar, desde la entrada del tema es cómo el diezmo tiene que ver con la vida y el estilos de vida. Justamente estas tensiones son importantes en la economía de Francisco y con estas tensiones te quiero dar la palabra, Esme. Gracias por tu presencia y adelante con tu ponencia. Muchísimas gracias, Jesús. Un saludo a nuestros compañeros panelistas. Estoy fascinada de escucharlos. Y bueno, pues a todos los que nos están viendo ahorita del otro lado de la pantalla, también un saludo y esperemos que estén tan emocionados como ya lo estamos nosotros siendo en esta fase inaugural de Economía de Francisco. Bueno, pues como decía Jesús, esto suena raro, cómo el diezmo nos va a ayudar a la libertad financiera, si es que se entendió en algún momento como tributo, si es que en otro, bueno, se ha visto de una manera más noble como un ejercicio de donación. Pero yo quisiera iniciar esta participación con tres reflexiones que se han hecho y que seguramente tú has escuchado en algún momento. La primera es una reflexión que hizo hace más de 100 años Ricardo Flores Magón, un ideólogo mexicano, pensador, y que estamos viendo a propósito aquí en la maestría de pensamiento social cristiano. Y fíjate nada más, él decía algo muy interesante que a mí me suena vigente, no sé si tú lo compartas. Dice así: la libertad política por sí sola no tiene el poder de hacer feliz a ningún pueblo. Lo que urgentemente necesita México, y no solo México, sino todos los pueblos cultos de la tierra, es la libertad económica. O sea, ya nos está hablando ahí de una relación que felicidad política, económica, pueblos de la tierra, ¿qué está pasando? Y bueno, la segunda reflexión, seguramente la has leído por ahí, y se encuentra en el párrafo 2 del compendio de la doctrina social cristiana, y dice así: en esta alba del tercer milenio, la iglesia no se cansa de anunciar el evangelio que dona salvación y libertad auténtica también en las cosas temporales. Libertad, libertad. Y por último, quiero compartirte un versículo que está escrito en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Juan, y que fueron palabras de Jesús. Y dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Refiriéndose a Jesús, refiriéndose a él mismo. Solo si Jesús nos liberta, podemos ser libres. Entonces, ¿cómo está todo esto? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Estamos hablando de religión o de economía o de política o de estilos de vida? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y bueno, pues esto es de lo que estamos hablando y de lo que estamos tratando en esta investigación que como ya mencionó Jesús, pues le hemos titulado así de una manera que parece provocadora un poco: el diezmo como modelo de educación financiera. Y bueno, pues para que nos adentremos en contexto de qué es de lo que estamos hablando, pues el diezmo se encuentra en la Biblia, pero se encuentra en 46 ocasiones, o sea, muchísimas. Sin embargo, vamos a situarnos dónde empieza este asunto y dónde lo estamos retomando en nuestra investigación. Bueno, pues vamos a empezar como desde un poquito el relato bíblico. Si ustedes más o menos recuerdan, si estuvieron atentos en las clases del catecismo, bueno, tenemos ahí al patriarca Abraham, que después tuvo un hijo que se llamó Isaac, y él a su vez tuvo a su hijo Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, 13, y uno que se llamó José. José lo hace recordar porque es José el soñador, el que tenía su túnica de colores, y el que fue, fíjate nada más, o sea, el que fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes que a su vez lo vendieron a Egipto. Entonces, aquí empiezan a suceder muchas cosas interesantes. José en Egipto, pues, es llevado como esclavo. Y ahí como esclavo, pues, empieza a tener diferentes aventuras que si tú las quieres, pues, ya leer con detenimiento, las encuentras ahí en el Génesis, pero el primer libro de la Biblia. Pero una cosa interesante es que después de que José, bueno, pues ahí nos narra la Biblia, él se mantiene fiel a su Dios y bueno, en esa fidelidad a Dios también él desarrolla sus propias habilidades que, bueno, él ya tenía, que eran de administración. El faraón
lo nombra el gobernante de Egipto, segundo más importante después de Faraón. O sea, una cosa así muy interesante de la esclavitud, que él pasó ahora a ser gobernante, el segundo más importante en Egipto. Bueno, esas cosas suceden en la Biblia. Y bueno, de ahí o sea, nos pasamos en esa historia. Se muere José, como todos, ¿no? En la vida. Y dice la escritura, ahí empieza el libro de Éxodo, que el faraón en ese entonces no conocía de José, pues ya habían pasado muchos años, 400 años. Y entonces dicen, no, es que este pueblo hebreo está volviéndose numeroso y está volviéndose muy fuerte. Tenemos que hacer algo para que no se multipliquen y además después quieran derrocarnos. Y entonces a través de trabajos forzados los somete a la esclavitud, terminan siendo esclavos. O sea, José fue esclavo y ahora el pueblo hebreo es esclavo en Egipto. Y entonces aquí también, ya tú te acordarás, después entré en escena Moisés, ¿no? El libertador del pueblo hebreo. Y bueno, pues digamos que nos estamos yendo rápido en la narración. El pueblo hebreo es libertado de Egipto a través, bueno, de una serie de aventuras que las vas a encontrar ahora en el libro de Éxodo. Y bueno, pues dice la escritura que después de que ellos salen libres de Egipto, cruzan el Mar Rojo y se internan en un desierto. Y en ese desierto, pues ellos digamos que entran a una fase muy importante, que nosotros ya de los que aquí estudiamos como situaciones sociales y políticas, podríamos decir que ellos entran en una especie de paternalismo, porque su Dios, el Dios de la Biblia, los alimenta, los sustenta, diariamente les manda el maná del cielo y ellos lo único que tienen que hacer, bueno, es levantarse temprano antes de que salga el sol, ir a recogerlo, ir a prepararlo y alimentarse con él. También dice la Biblia que ellos encontraban peñas que les daban agua, que había codornices que caían del cielo y tenían carne. Bueno, pues era algo muy interesante. Entonces ellos viven una etapa de paternalismo prácticamente. Y si nosotros lo vemos ahí en el Éxodo, podemos encontrar, bueno, distintas acciones de parte del Dios de ellos, cómo los lleva en crecimiento. Y ahora sí, aquí es donde entra en escena nuestra investigación, ¿no? El tema de nuestra investigación. Ellos no se iban a quedar para siempre en ese desierto. La intención de su Dios era que ellos atravesaran a lo que él le llamó la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. ¿Para qué? Pues para que ellos se desarrollaran como una nación libre, ya no en ese esquema de paternalismo, que pudieran, pues, ser como cualquier nación, tener sus derechos políticos, construirlos, comerciar, tener una economía, etcétera. Y es ahí donde aparece en ese intermedio la instrucción del diezmo. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 14 y está súper interesante. Nosotros hemos interpretado desde hace mucho tiempo al diezmo principalmente como con dos ideas. Una es pues como un tributo que se le tenía que dar a alguien, ¿no? Por ejemplo, aquí en México lo vimos en la colonia, que se utilizaba ese término para dar tributos a la corona, pero también como un ejercicio de donación, que últimamente es como se lleva a cabo. Sin embargo, en Deuteronomio 14 encontramos un modelo que resalta y que llama la atención. Y ese modelo, lo que estamos nosotros descubriendo aquí, en este trabajo, es que más bien podemos interpretarlo como una preparación para ese pueblo hebreo para que aprendiera algunas cosas interesantes, que podemos decir ahora en términos de educación financiera, que era, número 1, ahorrar, 2, invertir, tercero, hacer presupuestos y cuarto, financiamientos, como lo que ahorita nos hablaba Shmari. Entonces, pero no nada más eso es en educación financiera. A la par, ellos iban a estar fortaleciendo sus lazos familiares, iban a experimentar la gratitud y algo muy bonito es que su confianza en su Dios iba a aumentar, porque su Dios era el sustentador, quien les daba ahora los recursos, quien les instruía a apartar de esos mismos recursos con unas finalidades específicas que están ahí marcadas en la escritura, que bueno, así para decírtelo rápido, era una celebración en honor al Señor y también para ayudarse mutuamente como comunidad. O sea, algo maravilloso, que es algo que pues no hemos visto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, digamos, en la investigación
como parte, pues ahora sí que primero de una exégesis, pero pues una exégesis, ¿no? Cuando hacemos estos estudios de teología bíblica, de interpretación bíblica, pues tiene su contraparte, que es la hermenéutica. O sea, sí está muy padre, qué fue lo que podemos interpretar del pasado, pero ¿será que nos habla la escritura hoy también a nosotros? Bueno, pues ¿qué es lo que nosotros estamos pensando que esto nos habla? ¿Por qué? Porque creemos que la palabra es viva y que el Dios que habló en el pasado nos habla también en el presente. Entonces nosotros lo que creemos y que es nuestra hipótesis es que este modelo del diezmo, de alguna manera interculturado y tropicalizado, nos puede llevar a nosotros también a poder experimentar y a poder adquirir esas mismas habilidades de educación financiera que adquirió el pueblo hebreo, y también podemos experimentar ahora sí que esos elementos que nosotros llamamos, bueno, ya los identificamos en el desarrollo humano y en la espiritualidad, que es ese incremento de la fe. Imagínense, iría ahora en contra de la secularización que está llevando el mundo, y especialmente el mundo occidental, pero además, digamos que creemos que quien lo pueda llevar a cabo también va a experimentar la gratitud y va a experimentar ese fortalecimiento de sus lazos familiares. Quiero expresarte que esta hermenéutica no salió a partir de la teorización, sino sucede al revés. Estamos teorizando a partir de lo que nosotros creímos en un principio. ¿Por qué? Bueno, como comentaba Jesús, algo que nos pasa normalmente a los ingenieros es que nos vamos a buscar los resultados y ya después nos hacemos bolas con la teoría. De hecho, eso a veces nos cuesta mucho más trabajo, ¿no? Teorizar cómo llegamos a una solución. Pero algo que sucede aquí es que creímos, ¿no? Cuando empezamos este trabajo, no lo empezamos como trabajo teórico, sino como un trabajo experimental. Leyendo la Biblia dijimos, a ver, esto suena interesante, y si lo llevamos a cabo, y si creemos, y si empezamos a adoptar ese modelo del diezmo nosotros, y bueno, pues a la fecha estamos viendo resultados. Ahora sí que a partir de ahí es que estamos ahora adentrándonos en la teoría. Pero ¿qué es lo maravilloso de esto? ¿Qué es lo más interesante que podemos ver aquí? Y eso lo veíamos al principio. ¿Será que el Evangelio nos da respuesta a las inquietudes del ser humano presentes, actuales? O sea, ¿será que sí? ¿O será que nuestra fe solo se limita a las cuatro paredes de la iglesia o a las cuatro paredes de nuestra casa? Dice el catecismo de la iglesia de una manera bien bonita que a partir de las páginas de la escritura, bueno, desde las páginas de la Sagrada Escritura, el Padre Celestial sale al encuentro a dialogar con sus hijos. ¿Será cierto? Porque si esto es cierto, entonces pues hay muchos a lo mejor problemas de los cuales tal vez ahí están escondidos como tesoro las respuestas y nos estamos a lo mejor haciendo un poco de bolas, pero tal vez allá está. ¿Será entonces que el Evangelio responde? ¿Y será que el Evangelio responde a nuestra vida? ¿Será que podemos alcanzar una libertad económica, no solamente que a partir de todos los modelos políticos y sociales y de políticas públicas y de mucha teorización? ¿O será que tal vez para, por supuesto, los que somos creyentes y a los que invitamos también a revisar esto de una manera abierta y con mucha fe, ¿será que tal vez a través de las páginas de la Escritura el Padre Celestial nos está diciendo que también podemos ser libres, no solamente libres espiritualmente, sino libres financieramente, desde no el punto de vista tradicional imperialista de que la libertad es no trabajar, sino desde los principios éticos del Evangelio? Si es así, pues es lo que dejamos como pregunta abierta ahora para el resto de las ponencias y el resto de las participaciones y de las discusiones que van a suceder en este Congreso de Economía de Francisco. De nuestra parte, pues la respuesta es que creemos que sí. Y creemos que todo esto es parte de un propósito que no surge en la tierra, sino que probablemente esté surgiendo en el cielo, para hacernos libres nuevamente aquí en la tierra. Gracias. Muchas gracias, Esmeralda, por tu voz también valiente como mujer, de tener estas búsquedas, ¿verdad? ¿Quién se pone a buscar las similitudes entre la teología bíblica y la libertad financiera? Bueno, aquí encontramos a una persona que hoy nos regala
este proceso de Dios con el pueblo que lo ve esclavizado. Y hoy me quedo con esta lección y quiero que nos quedemos con esto. Nuestros pueblos de América Latina y el Caribe viven una esclavitud financiera como nunca. O sea, eso es real. Hay una esclavitud financiera, una esclavitud económica. Y hay tendencias de modelos económicos, gubernamentales, de políticas, que orientan el paternalismo económico. Y hoy hemos hablado de que es necesaria la libertad económica con autonomía económica justa y digna para las personas y para las comunidades. Y eso lo hemos encontrado a través de la palabra de Juan Manuel que nos decía, oigan, el discernimiento comunitario para la toma de decisiones. Y luego venía Shmari y nos decía, las mujeres requieren ser incluidas en los modelos financieros por justicia social, para la toma de decisiones. Y viene Esmeralda y nos dice, pues, ¿qué creen? Que nuestra fe, nuestra tradición, la Biblia también nos ofrecen caminos de libertad en donde lo que Dios quiere es que todas las personas tengan una vida digna. Y hoy la economía o produce desigualdad, degradación y vulnerabilidad, o apostamos desde nuestros talentos, trabajo y creatividad una economía digna. Gracias a nuestro panel de inauguración por estar aquí el día de hoy. Juan Manuel de Colombia, Shmari de los pueblos indígenas de nuestro querido México, de Chiapas, y Esmeralda también desde las periferias de nuestra Ciudad de México. Gracias por su palabra. Una palabra final para poder despedirnos que nos regale cada uno, cada una de ustedes, por favor. Adelante, Juan Manuel. Gracias. Yo creo que yo les diría, tomen un momento de silencio y sientan cuál es el tesoro. Creo que ha habido muchos y de estas grandes mujeres. Entonces, que se llevan en el corazón y creo que es un mensaje muy personal que hay que entender. Gracias, Juan Manuel. Una palabra de despedida, Shmari, por favor. Bueno, muchas gracias por todo, por la oportunidad que tenemos de compartir nuestra experiencia y le pedimos a nuestro Señor Creador que nos cuide de día a día, a que nos dan la oportunidad de estar de aquí en la tierra, pues les pido mil gracias a ustedes y les mando un saludo a todos en Celtal y Chaspatilaguatanta, Pisilic, Ocolawalik. Jocolawal, Shmari. Y adelante, Esme. Muchísimas gracias. Yo estoy más que segura que si estamos vivos y que si tú estás en este congreso es porque hay un propósito vigente de parte de Dios para ti aquí en la tierra. Y qué mejor que podamos preguntarle a nuestro creador, quien también quiere ser nuestro formador, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en este congreso? Y seguramente nos va a dar la respuesta de manera pronta y sin duda. Gracias. Gracias, Esme. Pues hemos arrancado, queridas amigas y queridos amigos, nuestro cuarto Congreso Internacional de Economía de Francisco en América Latina y el Caribe con este panel inaugural. Gracias por su presencia, como decía Esmeralda. No creas que es una casualidad que pusiste el canal de YouTube y estás participando, sino sumémonos a esta comunidad de inspiración colectiva para la transformación de economía. Las y los esperamos en las siguientes fases de nuestro Congreso Internacional de Economía de Francisco. Nos vemos en la fase número 2, que es el próximo jueves 24 y viernes 25 en modalidad híbrida. Nos vemos pronto y feliz tarde, feliz día, feliz noche en el horario en que nos encuentres. En un mundo que enfrenta desafíos económicos y sociales sin precedentes, surge una oportunidad única para repensar el futuro. El cuarto Congreso Internacional de Economía de Francisco en América Latina y el Caribe se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre de 2024 en la Ciudad de México.
reuniendo a actores que promueven la justicia económica, social y ambiental en toda nuestra región. En esta edición, el Congreso abordará los ejes temáticos de negocios en transición, transformando modelos económicos hacia el cuidado de las personas y de la casa común, mujeres por la economía, visibilizando la deuda económica con las mujeres y promoviendo la igualdad, vida y estilos de vida, propuestas que fomenten la dignidad, la cultura, el respeto al medio ambiente y el consumo responsable, políticas públicas para la felicidad, creando horizontes de desarrollo integral y participación democrática para nuestras comunidades. Nuestro objetivo es fomentar discusiones académicas y sociales que impulsen alternativas económicas, promoviendo la creatividad y el compromiso de la juventud. Queremos que cada voz sea escuchada y que cada idea contribuya a un futuro más justo y sustentable. Únete a nosotros en este llamado universal hacia un futuro más justo. Inscríbete ahora y sé parte del cambio. Participa en nuestros webinars previos y conecta con otros agentes sociales. Cuarto Congreso de Economía de Francisco en América Latina y el Caribe. Economías para la creación y la acción. Organiza Red Latinoamericana de Economía de Francisco, con la colaboración de